saldrá la factura después, ¿no? Realmente muy contentos de haber llegado un poquitito temprano y encontrarme con personas que conocemos de hace muchos años, muchos años. Ahí está Carmencita, que saluda. No recuerdo, ¿cuántos años hace que empezamos aquí? No, en la iglesia. Muchos. Bueno, saludos de parte de la familia que está en Plotier. Allí oramos permanentemente por las iglesias en Europa, por las iglesias, por el trabajo en África que es tan intenso y en el cual ustedes están muy involucrados porque están más cerca. A mí me han prohibido ir porque dicen que no voy a aguantar el calor, pero bueno, algún día por ahí desobedezco. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que me parece muy pertinente, de acuerdo al calendario que nosotros tenemos como iglesia. Recordemos que el Señor nos habló con el lema de ser escogidos, ¿no? Y hoy voy a hablarles acerca de escogidos para señalar el camino. Quiero que entiendas el propósito por el cual Dios te amó. Él te amó para estar reconciliado consigo mismo, pero al mismo tiempo te amó para que puedas llegar a otras personas que necesitan del amor de Dios. Y yo quiero que te vayas de este lugar hoy con la certeza de que hay un gran poder depositado en tu vida para cambiar las cosas a tu alrededor. A mí me impresiona leer cómo David resolvió formar su ejército de lucha. Y dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 32, que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estaba formando su avanzada David y encuentra en los hijos de Isaacar hombres y mujeres entendidas, en otras versiones dice, en los tiempos de Dios. Y entonces él busca 200, él busca un grupo de referencia. Este grupo de referencia era importante para David porque todo lo que él pensaba hacer, todo lo que él tenía diseñado hacer, tenía que ser de acuerdo al propósito de Dios. Por lo tanto, había que ser entendido en los tiempos de Dios. Tú vienes a la iglesia, te encuentras aquí y te enfrentas a la palabra, lo haces cotidianamente en tu casa, con el propósito de entender mejor los tiempos de Dios para que te vaya bien a ti, pero también para que vaya bien a los demás. Dice en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Él habla acerca de nosotros, aquellos que aceptamos a Cristo como Salvador. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. O sea, hay un propósito, además de tu salvación, en que te unas a Cristo a través de su palabra. Y es el hecho de que des mucho fruto, de que todo lo que toques, todo lugar a donde te desenvuelvas, sea transformado. La vida cristiana empieza por un primer paso y en la Escritura se habla de esto como ser como niños. Es necesario ser niño. Para entrar en el reino de los cielos, uno tiene que saber que es menos que el Padre. Es un niño.
Pero lo que no puede suceder es que uno siga siendo niño siempre. No puede ser que tengas 30 años y todavía uses pañales. Puede ser que cuando seas más grande tengas que usarlos por otros problemas, pero el diseño no es ese. El diseño es que dejes de ser niño. Y en Hebreos hay un capítulo, el número 5, que dice así, en el versículo 11 en adelante. Escuchen bien, Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, lo básico. Hay personas que necesitan continuamente que le hablen de lo básico, no se avanza. Y entonces acá el escritor de Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, dice, es necesario que les repita los rudimentos, las bases. Y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, para los que por el usar tu vida espiritual, usar la sabiduría de Dios, ese uso en el discernimiento te hace entender entre el bien y el mal. Hay que dejar de ser niños. Hay que dejar el tiempo justamente de la leche y de los pañales y crecer. Y esto se hace a través del ejercicio del discernimiento, porque mira, es tan difícil entender a Dios, es tan complejo entender al Creador del universo, que Él se ocupó de que nosotros recibiéramos elementos muy importantes para el discernimiento de la vida, y esto es el Espíritu Santo. El día que aceptas a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene para estar dentro tuyo, ya no está contigo, sino que está dentro tuyo, y de esa manera puedes entender otras cosas. ¿Me acompañan hasta acá? El ejercicio del discernimiento nos hace crecer. El ejercicio del discernimiento, el Espíritu nos hace entender y nos hace ser diferentes. El hermano que recién dirigía con la guitarra trató de hacernos entender algo, y es que necesitamos conocer a Dios por gracia. Nosotros no merecemos acercarnos a Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por amor, por puro amor, por gracia, o sea, por regalo, Él se acerca a nosotros, y lo único que necesita de nosotros es una sincera entrega. La gracia es esencial. No lo vas a lograr por las obras, no lo vas a lograr a través del dinero, no lo vas a lograr a través de congregarte. Vas a lograr la salvación a través de la gracia. Pero es muy importante que aprendamos a dejar la gracia, que la tenemos como rehén. Y entonces queremos siempre que venga todo como regalo. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana involucra otras cosas. La gracia no puede ser nuestro esclavo. Nosotros tenemos que liberar la gracia de tal manera que pueda hacer cosas nuevas en nosotros, y a través de una nueva manera de pensar podamos ser liberados y liberar a otros. Hay creyentes que solo creen en Dios lo suficiente para pasar del infierno al cielo, y después todo lo demás es para otros. Hay gente
que cree que todo lo que venga va a tener que venir como regalo de Dios, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo. Y esto es una mentira del diablo. El Señor te ama. Finney decía que era necesario que los... Finney es un gran hombre que estuvo en los avivamientos impresionantes del 1800, un hombre impresionante en todo. Y él decía, es mucho más culpable una persona creyente de no trabajar para un avivamiento que aquel no creyente que no aceptó todavía a Dios. Porque el que conoce la gracia, el que conoce el amor de Dios, tiene que estar dispuesto a dárselo a los demás. Es importante que pienses en tu familia no cristiana. Es importante que pienses en tus amigos no cristianos. Es importante que pienses en tus compañeros de trabajo con los cuales compartes todo el tiempo. Antes era bastante diferente el comportamiento de los creyentes en cuanto a estar involucrado en la evangelización. Yo me acuerdo, de chiquito nos hacían repartir unos tratados que llamábamos, eran unos papelitos así que tenían parte de lecciones bíblicas. Y me acuerdo que no teníamos ninguna capacitación, solo teníamos la carga de que había que hacerlo, porque si no, era horrible. Y recuerdo que salía con algunos de mis amigos cuando era chico y salíamos prácticamente en oración. Pero la oración era, Señor, que nadie abra la puerta. Así nosotros podíamos tirar el tratado por debajo de la puerta y habíamos cumplido. Me acuerdo de una mujer que compartió en esa época, dice, yo quiero darle gracias a Dios, porque mi jefe es ateo. Y yo hace 30 años que trabajo y nunca han descubierto que yo soy creyente. Esto fue un testimonio, no estoy inventando, es un testimonio. Y hay mucha gente que espera que algún día milagrosamente su amigo, su vecino, su familiar acepte la invitación de venir a la iglesia para que el pastor le predique la palabra. Y lo que tenemos que aprender es que nosotros debemos proclamar el arrepentimiento. Arrepentimiento significa que vas para un lado y haces 180 grados y vas para el otro. Ojo, no haces 360 grados, o sea, te quedas en el mismo lugar. 180 grados. Y arrepentirse es cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de actuar. Si todos los cristianos que estamos en este lugar hoy hacemos un compromiso, un pacto con Dios de cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de actuar más hacia el reino, muchas personas conocerán al Señor. Amén. Dice que en un momento el Espíritu llenará toda la tierra. Me encanta cuando leo esa palabra. El Espíritu llenará toda la tierra. Dios está aquí. Dios está aquí. Eso. Y está en nuestras vidas. Y nos conoce. Y conoce nuestras debilidades. ¿O se creen que el Señor no conocía el corazón de Gedeón? Gedeón era un temeroso, un cobarde, que tenía nada más y nada menos que 20.000 personas en su ejército y no quería ir a la lucha. Y entonces Dios decide trabajar con él y le quita primero la mitad del ejército. Y todo el proceso termina en que él tiene que enfrentar a los enemigos con 300 personas de su ejército. El Señor hizo algo con él. El Señor hizo algo con Moisés que era tartamudo.
y decía que no podía hablar. Y el Señor le prometió y le dio un compañero para eso, pero al final de cuentas Moisés terminó haciendo la tarea. Simón, Pedro, no había forma. Yo siempre digo, Pedro es como un calcetín. Cada vez que abre la boca, mete la pata. Así era Pedro. Y sin embargo, fue una piedra fundamental de la iglesia. ¿Entiende lo que quiero decir? Que Dios te conoce. Dios sabe tus debilidades. Dios conoce tus fortalezas. Dios te ama. Y Él quiere hacer cosas tremendas. Mire lo que dice la palabra en Mateo 16:9. Dice que se nos fueron entregadas las llaves del reino para atar y desatar y para aplastar al infierno. ¿A quién se le fueron dadas las llaves? A la iglesia. ¿A quién se le fueron dadas las llaves? Al que aceptó a Jesucristo como su Salvador y recibió el Espíritu Santo. Y entonces puede aplastar, atar y desatar y... hice sonar hasta el piano. Y dice aplastar al infierno. Y nosotros podemos orar, Señor, líbranos del mal. Sabiendo que el mal es el dolor. Sabiendo que el mal es la pobreza. Sabiendo que el mal es el pecado. Las enfermedades. Señor, líbranos de eso. Y el Señor escucha tu oración porque Él te ama y Él te quiere utilizar. Miren, en Isaías 22, 22, perdón. El Señor dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿A quién se está refiriendo ahí Isaías? A Jesús. Está hablando de la promesa. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. En Apocalipsis dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se dan cuenta? En 740 años antes de Cristo, Isaías está hablando de Jesús y está diciendo que a él serían entregadas las llaves. Y después en Apocalipsis, que habla de los últimos tiempos, dice que el que tiene la llave abre y cierra. Pero lo que a mí me perturba de todo esto es que cuando el Señor habla de nosotros, dice que a nosotros se nos fueron dadas las llaves. A nosotros, a sus hijos, se nos fueron otorgadas las llaves. Y está hablando de la llave de entrada a palacio. Pero no la llave de entrada a palacio solamente, sino a la habitación real. Y no solamente dice que se puede entrar a esa habitación real, sino que dice que puedes llevar a otros. Por eso, hace algunos años tuvimos como lema este texto: a quien ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes no perdonen los pecados, no les serán perdonados. Es muy fuerte, ¿o no? Yo cuando el Señor me dio hace 5 o 6 años atrás esta palabra para toda la red, para todo un año, dije, va a quedar feo poner en el logo el texto bíblico, va a parecer que nos creemos autosuficientes. El que venga de afuera va a decir, ¿este qué se cree que va a abrirme la puerta o va a perdonarme pecados? No lo digo yo.
Lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor ha puesto en ti el Espíritu Santo y te ha dado la llave y tú abres y se abre y cierras y se cierra. Tú perdonas y se perdona y tú no perdonas y no se perdona. Me va a decir, al final de cuentas vine para pasarme un momento grato en el culto y me voy a ir con una carga tan grande. Espero dejarte esta carga y espero que la carga que lleves sea liviana, porque Jesús dijo que liviana es la carga que nos deja, pero no deja de tener una función. Hay que esperar un avivamiento. Ustedes se están preparando para un avivamiento. Un avivamiento en realidad son personas que se convierten. No tiene que ver con los cultos o demás, tiene que ver con que la consecuencia de los cultos, la adoración, el estudio de la palabra y todo, lleve personas de a cientos a creer en el Señor. Me acuerdo haber estado en uno de los avivamientos que duró como 7 u 8 años en la ciudad de Pensacola. Me acuerdo que fui con mi hija, mis hijos, mi esposa, y nos, ¿saben quién nos volvió locos? Un día de lluvia. A mí me llevaban en un auto porque yo era invitado, yo iba a ministrar. Entonces me llevaron en un auto, no tuve que esperar. Entré directamente, tenía mi lugar. Pero lo que me perturbó fue ver lo que pasaba afuera. Miles, porque el templo entraban 7.000 personas. Miles de personas haciendo cola para entrar y convertirse. Me acuerdo que el pastor Esteban Gil, que era el pastor que provocó todo este avivamiento a través de lo que el Señor hizo en su vida, me dice que ore. Y yo, por supuesto, mi inglés es tan bueno como mi francés. Entonces digo, pero yo voy a orar en español. Lo que quieras, Daniel. La unción es la unción. Y yo me pongo y empiezo a orar. Y puse todo mi corazón. Yo dije, pero si estos vienen al avivamiento de Pensacola, son todos creyentes de distintos lugares del mundo. Y hago el llamado y de pronto 900 personas en el altar. Personas que hacían cola, se habían mojado durante todo el día para entrar y convertirse. Yo creo que eso viene. Yo creo que eso viene. Nosotros tenemos que estar equipándonos para un avivamiento. Dice la Biblia, Jesucristo de Nazaret fue un hombre acreditado. ¿Saben lo que es ser acreditado? Un periodista que va a un evento muestra su acreditación, que es periodista, y le permiten entrar. Dice que Jesús fue acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales, maravillas y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él. Bueno, ahora por ahí es la última vez que me inviten a predicar después de que diga esto. Pero usted escuche. Jesús no podía sanar enfermos. Jesús no podía liberar endemoniados. Jesús no podía calmar tempestades, ni podía caminar sobre el agua. Jesús no podía resucitar a los muertos. Porque dice Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Dice la Biblia en Filipenses 2, Cristo siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando en la condición de Dios se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre fue a la cruz y trajo vida eterna. Jesús, el día
en que viene a la tierra se desprende de su condición de Dios y camina en este mundo como hombre. No simulaba ser un hombre, no aparentaba serlo, era un hombre. Pero cuando comenzaba el ministerio se presenta ante Juan el Bautista y pide ser bautizado. ¿Qué dice la Escritura después? Que cuando él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Y entonces el Espíritu Santo le daba autoridad para liberar endemoniados, sanar enfermos, levantar muertos. Y es exactamente lo mismo que puede hacer con nosotros. Porque Jesús vino a modelar la vida de Dios. Vino a mostrarnos cómo hacerlo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquello que se había perdido lo convirtió en el elemento de rescate. Vos y yo lo somos. Tú y yo lo somos. El diablo lleva a Jesús al desierto. Escuchen lo que le dice. Sobre todos los reinos y todo su esplendor te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregado y puedo dárselo a quien quiera. ¿A quién está hablando? El diablo. ¿Y a quién le está hablando? A Jesús. ¿Y qué le está diciendo? Que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Y que Él puede darle todas las cosas porque a Él le fueron entregadas. El diablo es mentiroso, ¿sí? ¿Ahí estaba mintiendo? No. El diablo tenía autoridad y tiene autoridad sobre este mundo. Porque Adán le entregó eso a través del pecado. Y nosotros se lo entregamos cada vez que nos afiliamos al diablo en el pecado. Pero el Señor quiere hacer algo nuevo y maravilloso. Dice, se levanta el Señor. Está terminando su tiempo entre nosotros. Y dice, toda autoridad me fue dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya la autoridad, si aceptas a Jesús y tienes al Espíritu Santo, ya no está sobre el diablo, está sobre ti. Y recibes la acreditación para hacer maravillas, prodigios, señales. Para que aquello que es lo malo pueda pasar a través de tu oración de poder. Tú puedes decirle a un enfermo que se sane y que se sane. Hay muchas veces que no sucede. Y estas explicaciones que nos dará en algún momento el Señor. Pero yo he visto, yo tengo en la congregación, en Plotier, una persona que tenía HIV y estaba ya a punto de fallecer. Hoy es pastor de una de nuestras obras misioneras. Sano, absolutamente. Todas sus analíticas dice que está sanado. El Señor te ha dado autoridad y poder. No me creen, parece que no me creen. El Señor te ha dado autoridad y poder. Él te dio las llaves para que abras y para que cierres. Y Él te dio la autoridad y potestad a través de la predicación de la palabra de que presentes a Cristo como Salvador. Toda autoridad me fue dado en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Está claro? El otro día, hace unos meses atrás, estaba leyendo el libro de Zacarías. Es un libro interesante. Y ese libro de Zacarías tiene un montón de
de cosas a veces difíciles de entender. Pero cuenta la historia de lo mal que le está yendo al pueblo y que le va a ir, pero lo bien que en algún momento estarán los hijos de Dios. Y dice Zacarías 8:23, escúchelo bien, por favor, preste atención. A ver, levante su mano y a ver si quiere recibir esto. Dice, en aquel tiempo, 10 extranjeros de las demás naciones agarrarán por la ropa a un judío y le dirán, queremos ir con ustedes porque nosotros hemos oído que Dios está con ustedes. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a tu compañero de trabajo tomándote del brazo y diciendo, en la India cuando oraba por la gente, tuvimos reuniones hasta de 1200 pastores, y me acuerdo que era una gente tan sedienta de Dios, y me acuerdo terminar de predicar, un calor de 50 grados por lo menos adentro, con unos ventiladores chiquititos, muertos, y entonces se me dio por bajar para orar por las personas, y entonces yo trataba de orar, porque el indio era tan necesitado y tan hambriento de lo que viene de Dios, que cuando yo tenía la mano sobre uno, otros venían, sacaban mi mano y se la ponían ellos. Es increíble. No sabía cómo solucionar ese tema porque eran 1200 personas y yo estaba solo con mi traductor que quería traducir las oraciones y le digo, no traduzcas nada, ponete a orar. ¡Socorro! Pero esa gente anhelaba tener lo que nosotros llevábamos para la tierra de la India. Una mujer se acerca a Eliseo y le dice, mira, yo y mis hijos, o mis hijos y yo, estamos por morir de hambre. No tenemos forma de sostenernos. Y entonces el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? La mujer se pone a pensar y dice, en la traducción sería, un pequeño recipiente con aceite. Bien, haz esto. Busca cuantos recipientes puedas de tus amigos y vecinos y llévalos a tu casa. Cuando ya hayan recogido todos los recipientes que puedan, cierra la puerta de la casa. La mujer y sus hijos, ansiosos por recibir lo que les había prometido el profeta, salieron a buscar recipientes y encontraron muchos, pero llegó un momento en donde ya no podían pedirle a nadie. Y entonces sucedió algo. En el momento que llenaron el único recipiente vacío, en ese momento se cortó la provisión. Y me puse a pensar en este pasaje de Zacarías que les leí antes. Si no hay recipientes vacíos en este lugar, la unción se va a detener. Pero si cada uno de ustedes toma esta palabra y se declara hoy llave y perdonador en el nombre del Señor, y van a buscar a sus amigos y a sus vecinos, ellos van a buscarlos a ustedes. Y mientras que haya recipientes vacíos, el Señor seguirá descendiendo con unción. Yo creo que aquí hay una unción muy fuerte. Yo creo que hay una unción
fuerte de parte de Dios, que quiere, como diríamos entre casa, quiere espabilarnos el Señor y hacernos ver que no es simplemente venir y recibir, sino que es venir y ser equipados para que nosotros traigamos siempre recipientes que son personas que si no le hablamos de Jesús se van a ir al infierno. No se usa hablar del infierno, pero existe. Y tú, cada uno de los que están en este lugar, hoy pueden recibir el equipamiento de parte del Espíritu Santo para que todo lo que cierren se cierre, pero que todo lo que abran se abra. Y no lo vas a poder creer, pero Dios te va a usar y la gente se va a convertir. Pero yo no estoy muy preparado. Dice Mateo 10, cuando estén frente a ellos, no se preocupen de lo que van a decir. Él proveerá la palabra. La unción que está en ti desde el momento en que has aceptado a Cristo como tu Salvador, sale de ti equipada con poder para transformar y para glorificar el nombre de Cristo. El Señor te está llamando. El Señor te quiere entrañablemente. Recibe la gracia, pero no seas niño, no seas niña. Alimento fuerte, alimento sustancioso, para que robustos y llenos de la presencia del Espíritu Santo, la gente se convierta a Él. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento, por favor. Estás con los ojos cerrados para no distraerte. Y estás con los ojos cerrados y el silencio que voy a hacer en un ratito es para que pienses. ¿Qué vas a hacer con la palabra que hoy te fue impartida? Dirás, ¿interesante? ¿Buena? ¿O dirás apasionadamente, esa palabra la quiero para mí? Yo quiero ser un vehículo de salvación. Yo quiero ser un vehículo de sanidad, de liberación. Yo quiero estar acreditado frente a los hombres por lo que Dios pone en mi vida. Quiero parecerme más a Jesús.